Que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Sí, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Me da gusto verles, ver a aquellos que hacen días que no veía. Amén. Así que bendecirle en el nombre del Señor. Dios les guarde. Mire, hoy en día vamos a ir al libro de Génesis, ya capítulo 21. Hoy en día hay miles de cristianos que no han podido crecer ni trascender. ¿Sabe por qué? Cuando hablo de cristianos creyentes, hablo de personas como usted y como yo. Amén, que no han podido trascender porque no saben cómo hacerlo ni tampoco saben hacia dónde hacerlo. Ya no han podido triunfar ni llegar al final de lo que ellos anhelan o esperan. ¿Sabe por qué? Porque no saben cómo hacerlo, no saben hacia dónde hacerlo ni cómo hacerlo. Porque ¿cuántos creen que solo Dios es el que nos puede dar la dirección? Amén, para llegar al lugar que usted y yo tenemos que llegar, debemos llegar y anhelamos también llegar. La razón es que no hay una visión, diga conmigo, no hay visión. Claro, la razón de aquello es que no hay una visión clara para saber hacia dónde se va. Cuando usted sale a algún lugar y no sale claro a dónde va, de camino usted se va a perder. Ni por mucho que usted conozca, oiga la ciudad, si usted no sale claro hacia dónde va, de camino se va a presentar cualquier situación y usted va a decir, ¿a dónde es que iba yo? ¿A dónde era que tenía que llegar? ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe claro hacia dónde va, no va convencido, determinado, ni tampoco, cierto, va con claridad hacia dónde tiene que ir, lo que tiene que ir a hacer y con lo que tiene que volver también. Y generalmente una persona que no tiene visión se va a perder de camino. Una persona que no tiene claridad se va a perder, de alguna forma va a tener que preguntar, oiga, ¿dónde queda la calle tanto? Ah, usted no es de aquí. No, si soy de aquí, pero es que no puedo ver. A mí me pasa muchas veces cuando me ataca el tema de la vista. Oiga, y trato de mirar y me concentro, trato de no preguntar, pero me acerco y trato de ver. Ya el nombre, la dirección, o lo que muchas veces busco para poder llegar donde voy. Y una persona que pierde la visión, ya sea espiritual, hablando en lo espiritual, es una persona que de camino se va a perder. ¿Y sabe por qué se va a perder? Porque la única forma de llegar donde usted y yo tenemos que llegar es a través de la visión que Dios nos da. Es a través de lo que Dios nos habla. Cada vez que Dios nos habla, coloca algo allí en su corazón. Algo que a usted nos lo hace soñar y lo hace decir, oh Señor, y si fuera así, y si Dios llegara ahí, y si eso ocurriera conmigo, si eso aconteciera con mi familia, oh Señor, si eso aconteciera con mis hijos, sí, uno piensa así cuando Dios le habla. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es espíritu. Como ese espíritu nos hace vivir algo hermoso, algo poderoso en nuestro interior. Amén, que si a usted se le habían acabado los sueños, empezó a soñar nuevamente. Si usted tuvo frustración, esa palabra sabe lo que trae, lo levanta, lo saca de ahí y lo vuelve de nuevo, escúcheme bien, lo vuelve de nuevo a visionar. Lo hace soñar. Cuando usted sueña, imagina qué está haciendo. Visionando. Y usted dice, ay, ¿cómo me gustaría estar ahí? Si yo le digo, piense en la playa hoy día, a ver un lugar de descanso, todo, ¿o no? Y si usted cierra los ojos y empieza a pensar o a empezar a imaginar, a visionar cómo le gustaría que fuera, ¿o no? Bueno, ¿qué es lo que hace Dios con su palabra? Hace que lo que Él hace nacer en nuestro corazón, lo que hace que produzca nuestro corazón a través de ella, nos hace poder visionar eso que Dios nos dice. Amén, por eso usted no se detiene y dice, no, yo tengo que llegar. Usted camina como convencido. Usted camina como convencido de que el lugar hacia donde usted va a llegar. Amén, y eso hace la palabra de Dios. Por eso es importante la visión, porque hay promesas en su vida, promesas en mi vida, que cuando se pierde esa visión de Dios, cuando se pierde esa visión de parte de Dios, hermano, muchas veces de camino vamos a soltar lo que Dios nos dio, lo que Dios nos prometió. Lo vamos a cambiar por cualquier cosa que se presente. ¿Sabe por qué? Por falta de visión. Diga conmigo, por falta de visión. Claro, porque si usted perdió de vista el lugar hacia donde iba, va a llegar a cualquier lugar, pero no hacia el lugar donde usted había determinado ir, no hacia donde usted pensaba ir. ¿Sabe por qué? Porque se extravió de camino, se perdió. Y la razón, decía yo, es porque no hay una visión clara para saber hacia dónde va y hacia dónde se va. Entonces lo más seguro es que nos quedaremos estancados en un mismo problema, en una misma situación o en un mismo lugar. Cuando usted tiene un problema y no tiene visión para salir de él, usted da vuelta alrededor de él nomás. Usted camina así y no sabe cómo salir. Usted tiene una situación y dice, ¿cómo salgo de aquí? Y muchas veces la salida puede estar enfrente suyo, pero si no hay visión no la va a ver. ¿O no? Yo le apago la luz acá adentro, le dejo oscurito aquí y le digo, hermano, puede salir por la puerta.
Le aseguro que aún conociendo va a dar varios cabezazos ahí, pero no va a poder encontrarla de primera. ¿Sabe por qué? Porque no la puede ver. Claro, porque no la puede ver a causa de la oscuridad. Y espiritualmente, cuando no hay visión, hay una oscuridad en nuestras vidas. Hay una oscuridad que usted y yo debemos detectarla. ¿Sabe por qué? Porque si no la detectamos, cuando usted y yo queramos encontrar la salida, no la vamos a encontrar. Cuando usted y yo queramos alcanzar la respuesta de Dios, podrá estar enfrente nuestro, pero no la vamos a poder ver. ¿Y sabe por qué no la vamos a ver? Por falta de visión. ¿Por qué no la vamos a poder ver? Por falta de visión. ¿Y por qué se perdió de visión? Porque ignoramos lo que Dios nos ha dicho. Ignoramos la promesa de Dios, ignoramos lo que Dios quiere hacer, ignoramos lo que Dios nos ha dicho que hará con nuestra vida y hacia dónde nos va a llevar. Por eso es importante que usted no pierda la visión, porque si pierde la visión va a perder o va a ignorar o se va a olvidar de lo que Dios le ha dicho. Siendo esta una de las tantas razones por la cual necesitamos entender la importancia que tienen las promesas y la visión de parte de Dios para nuestras vidas. Esta es una de las tantas razones por la cual nosotros perdemos lo que Dios nos ha dicho, la falta de visión. Es caminar, hermano, solo por caminar. Y si usted camina solo por caminar, ¿qué le va a pasar? Si no levanta la cabeza, no visiona, va a chocar con todo lo que esté enfrente suyo. ¿Sí? Va a chocar con cosas fáciles también como con cosas dolorosas. Claro, ha visto usted, yo me río de repente, a veces aparece algún video cuando dice, van corriendo y a cabeza agachada y de repente chocan con un poste y ¿sabe qué? Y digo yo, pero ¿cómo no levantan la cabeza para correr? Si para correr uno tiene que mirar hacia dónde, primero en qué lugar está corriendo, cómo, qué es lo que tiene, qué pasos dar y hacia dónde tiene que también direccionar. Espiritualmente, cuando nosotros no visionamos, corremos a ciegas. Y cuando usted corre a ciegas, ¿sabe lo que pasa con usted? Solo da cabezazo con todo lo que le aparezca enfrente. Por eso hay situaciones tras situaciones. Porque cuando usted y yo corremos sin dirección es porque, de alguna forma estamos ignorando la visión, estamos ignorando lo que Dios nos dice. Amén, para poder correr. Porque es la visión de Dios lo que nos ayuda a llegar al lugar hacia donde queremos y debemos llegar. Es la promesa y la visión de Dios lo que nos lleva a alcanzar, escúcheme bien, la provisión y la fortaleza para salir del lugar de donde usted y yo estamos. ¿Cuántos están viviendo situaciones? Yo creo que muchos enfrentamos situaciones cada día, pero es la promesa y la palabra de Dios la que nos va a dar la fuerza, la capacidad de poder salir de ahí para llegar hacia donde Dios dijo que teníamos que llegar. Porque hoy día hay mucha gente que se ha quedado estancada, porque hay gente que ha dejado de perseverar, porque hay gente que se fue al mundo. ¿Sabe por qué? Porque perdió la visión. Y hoy día está caminando, andando, corriendo en cualquier lugar, menos hacia donde él fue destinado, predestinado a llegar. Amén. Y es por eso que la gente está afuera. Porque perdió de vista la meta, la carrera, la pista, el camino por donde tiene que transitar. Y hay una historia de una mujer llamada Agar en la Biblia. No sé si usted la conoce. Agar era la sierva de Sara, era una egipcia que era sierva de Sara, a quien Sara le pidió que se allegara a su esposo, que durmiera con Abraham, quedando ella de Abraham embarazada. Me cuesta esas palabras. Eso mismo que dijo la pastora, ya usted lo escuchó. Claro, quedó, ¿cierto? Eso, quedó así. ¿Sí? Pero por causa de Sara, porque Sara le pidió a Abraham, ¿cierto? A Agar, que se acostara con Abraham, ¿cierto? Y Abraham, ni leso ni perezoso, ya, ¿y de cuál relación nació un hijo? Agar fue la mujer que dio a luz un hijo llamado Ismael, por la cual años después surgieron problemas, ¿sí? Agar fue la mujer que le dio un hijo a Abraham, el primer hijo que no era el hijo de la promesa, sino que era el hijo que tuvo con la sierva, la cual una vez creciendo y después naciendo el hijo de la promesa, Isaac, el cual tuvo con Sara, ya se generaron situaciones, problemas, ya por lo cual, dice la Biblia, problemas por lo cual Ismael se burlaba de Isaac, ya conflicto por lo cual Sara le dijo a Abraham que echara a la sierva Agar de la casa y también a su hijo Ismael, porque el hijo de la sierva no iba a heredar
ya no iba a heredar, según Sara, ya no iba a heredar juntamente con su hijo Isaac. Vamos a ir a Génesis capítulo 21, 14 al 21. Entonces dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Acuérdense que Sara ya le había pedido que despachara a Agar, que le echara de la tienda, que le echara del campamento. Ya porque ya Ismael, el hijo que tuvo con Agar la sierva, estaba teniendo problemas, conflicto con Isaac, el hijo de la promesa que tuvo después con Sara. Ya, y dice la Biblia que levantándose muy temprano Abraham, ya de mañana tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Siguiente. Pero dice la Biblia aquí, en donde quiero comenzar el mensaje, dice, y le faltó el agua del odre. Ya Abraham le preparó pan, le preparó alimento, le preparó agua, pero andando por el desierto quedaron sin agua. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Verso siguiente. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Estamos hablando de la hija de Agar, del hijo de Agar. Porque decía ella, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Diga conmigo, oyó la voz del muchacho. Ya le voy a explicar después por qué Dios oye la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Quién llamó a Agar? El ángel de Dios. Llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído, escuche bien, mire lo que le dice, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Curiosamente, Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era el que iba a tener con Sara. Ya, porque para ello era la promesa. Pero como era hijo de Abraham, Dios, bueno, ya vamos a ver después de eso en otra parte de la Biblia. Dios de alguna forma se acordó de lo que le dijo a Agar, de lo que él iba a hacer, de lo que le dijo a Agar, de lo que él iba a hacer. Amén, porque Dios siempre se va a acordar de lo que él no ha dicho. Ya, Dios siempre se va a acordar de la promesa que Dios nos ha dado por medio de su palabra a nuestras vidas. Dice, entonces Dios le abrió los ojos, se me fue adelante. Levántate, le dijo, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Verso 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Cuándo vio la fuente de agua Agar? Cuando Dios le abrió los ojos. Escúcheme bien, porque hay cosas en tu vida y mi vida que tú y yo no vamos a ver hasta que Dios nos abra los ojos. Ahora, ¿cómo Dios te abrirá los ojos? ¿Cómo Dios nos abrirá los ojos? Por medio de la palabra que Dios cada día nos da. Amén, por eso que hay cosas que usted lucha y lucha y lucha y dice, parece que Dios no me oye. Y no es que Dios no lo oiga, sino que lo primero que quiere hacer Dios es recordarle lo que Él le dijo. ¿Y cómo Dios le va a recordar lo que Él le dijo? A través de abrirle los ojos. Pastor, ¿pero de qué me sirven los ojos si yo tengo que oír? Sí, usted tiene que oír, pero necesita, escúcheme bien, recordar lo que Dios le ha dicho. Y cuando usted recuerda lo que Dios le ha dicho, usted puede empezar a visionar las cosas que no ha visionado. Cuando usted empieza a recordar lo que Dios va a hacer con su casa, con sus hijos, con su familia, escúcheme bien, Dios a usted le va a demandar, alzar la promesa que Dios ha puesto en sus manos. Nosotros queremos que Dios nos recuerde, que Dios nos hable, que Dios cumpla, pero no queremos, siempre digo, no queremos esforzarnos por decirle al Señor, aquí está lo que tú me diste, aquí está lo que tú me dijiste, delante tuyo presento lo que tú vas a hacer. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Escúcheme, esta mujer no veía nada.
Y por causa de no ver nada, para ella era más fácil soltar lo que Dios le dijo que creer en lo que Dios le habló. Porque cuando se pierde la visión, ignoramos lo que Dios nos dice, desconocemos lo que Dios nos ha dicho. Escúcheme bien, y llega un momento, hermano, en que muchas veces enfrente de lo que vivimos y enfrentamos no vemos nada. Y no vemos nada no porque Dios no lo haya dicho, no porque Dios no lo quiera hacer, es porque usted y yo perdemos la dirección. Perdemos la visión conforme a lo que Dios nos ha hablado. Dios nos ha dicho camina por este lado y nosotros, conforme a nuestra naturaleza, vamos por acá. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Qué es lo que vio? Y ella, por no ver qué estaba haciendo, dejando ir lo que Dios le había dado, un hijo. Dejando ir, lo más valioso que ella tenía. Por no ver la fuente de agua, escúcheme bien, por no ver algo que estaba enfrente de ella. Por no ver algo, ¿y sabe por qué no lo veía? Porque su mente le decía, no te va a resultar. Su mente le decía, hasta aquí nomás llegaste. Su mente le decía, no hay nada más para ti. Eso le decía a su mente porque, escúcheme bien, porque cuando se pierde la visión, nuestra mente nos habla. Cuando usted llega a algún lugar y dice, ¿para dónde era que tenía que ir? Y empieza a mirar y a pensar y su mente le empieza a decir por acá, aunque usted tuviera que irse por este otro lado. ¿O por qué cree usted que muchas veces decidimos mal? Porque Dios no se equivoca. Es nuestra mente que nos habla y nosotros muchas veces le obedecimos a nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Nos olvidamos de la promesa de Dios. Pero ¿cuántos creen que aunque usted se olvide, Dios no se olvida? Dios no se olvida, pero hay cosas que usted y yo no veremos hasta que Él nos abra nuevamente los ojos. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Ella, hasta que Dios no le abre los ojos, ella no pudo ver lo que necesitaba. Hasta que Dios no le abrió los ojos, ella no pudo alcanzar lo que necesitaba. Escúchame bien, para preservar no solo su vida, sino también las de Ismael, su hijo. Y hay muchas cosas de valor, cosas que Dios nos ha dado en la vida que nosotros, escúchame, las vamos a perder. ¿Sabe por qué? Por falta de visión. Las vamos a perder por no llevarla a Dios, por no llevarla y presentarlas a Dios. Las vamos a perder, ¿sabe por qué? Porque nos olvidamos de la promesa que Dios nos ha dado, nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Y cada persona que se olvide de lo que Dios le ha dicho, cuando le toque pasar por ese desierto caluroso, por ese proceso, hermano, no va a ver su respuesta o su salida hasta que Dios le abra. Hasta que Dios le abra los ojos. Pastor, ¿y cómo Dios me va a abrir los ojos? Recordándote las promesas que te ha dado. Trayendo a tu memoria, a tu corazón, lo que Dios te ha dicho que hará contigo. Resulta que Agar tenía una promesa. ¿Sabe de cuándo? De cuando el niño estaba en el vientre de ella. Dios se le apareció por medio de un ángel y le dijo, yo bendeciré a tu hijo y caminaré también con él. Y resulta que Agar, cuando pasa por el desierto, sabe, por no querer, escúchame, por no querer buscar a Dios, esforzarse por clamar ella a Dios, prefirió dejar lo que Dios le dio por causa de lo que necesitaba, el agua. Y hay muchas cosas que usted y yo soltamos por causa de lo que necesitamos. Cuando lo que Dios no ha dicho, hermano, tiene poder, escúchame bien, para hacerte ver las cosas que tú no puedes ver cuando te toca enfrentar el desierto. ¿Sabe por qué hay gente que hoy día es mejor, escúchame bien, encargarle la oración a otro, por sus hijos, por su familia? Es más fácil para ellos hacerlo así que tener que ellos pagar un precio para poder decirle a Dios, Señor, tú lo dijiste. Señor, tu palabra dice, Señor, está escrito para tus hijos. ¿Sabe cuánta gente ha soltado lo que Dios le dio porque se han afanado en buscar lo que ellos quieren? ¿Sabe cuánta gente ha perdido, hermano, lo valioso, lo que bendice su vida, lo que Dios le ha entregado por causa de su forma de pensar? La Biblia dice que el agua se les acabó y Agar decidió dejar al muchacho debajo de un árbol para no ver cómo la falta de agua y el calor matarían lo que Dios le había dado. ¿Sabe lo que estaba haciendo Agar? Dejar al muchacho en un lugar, apartarse lejos para no ver cómo el niño moría.
Para ella era más fácil apartarse, alejarse, que tener que interceder, clamar y buscar de Dios la promesa que Dios le había dado. La Biblia dice que cuando el niño lloró, Dios lo escuchó. Y hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida, hermanos. ¿Sabe por qué? Por causa de las promesas que hay en nuestros hijos, en nuestras casas y en lo que Dios nos ha hablado. La Biblia dice que cuando el niño llora, Dios envía al ángel y le habla a Agar. Curiosamente no se le aparece al niño, se le aparece a Agar y le dice: hey, ¿qué pasa, mujer? ¿Qué te pasa? Le dice. Y ella no tuvo explicación para dar. Ella, como toda madre, me imagino que no quería ver la muerte de su hijo, olvidando a Agar la promesa que Dios le había hecho con respecto al muchacho. Porque cuando el niño estaba, dice la Biblia, en su vientre, todavía se le apareció un ángel diciéndole que el niño que llevaba en su vientre, Dios no solo lo cuidaría, sino que también iba a estar con él. Agar, así como muchos de nosotros hoy día, de los creyentes hoy día, han perdido toda esperanza porque se han olvidado de lo que Dios le ha dicho. Así como Agar, habemos muchos en este tiempo que hemos perdido la esperanza en de lo que Dios puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de lo que Dios nos habla cada día. Cada día que usted y yo venimos delante de Él. Agar se había olvidado que el niño que cargaba en su vientre, el ángel le dijo que ese niño sería poderoso. Claro, y la Biblia no dice en ninguna parte que Agar se esforzó, que Agar buscó, que Agar clamó, que Agar dijo a Dios: hey, yo me acuerdo que tú me hablaste y me dijiste que mi hijo no se iba a perder, sino que se iba a salvar. Pero no dice la Biblia así, sino que dice que el niño lloró, y por causa de la promesa que había en él, porque Dios se acuerda de sus promesas. Dios se acuerda de su promesa. Por causa de su corazón, de su fidelidad, por causa de usted recordar la promesa de Dios, no solo usted es bendecido, sino que por causa de usted, los que lo rodean a usted también. Porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Por eso usted y yo no podemos soltar lo que Dios nos ha dado. No podemos olvidar lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque si olvidamos lo que Dios nos ha dicho, ¿cómo Dios nos abrirá los ojos para poder ver lo que no hemos visto? ¿Cómo Dios nos va a abrir los ojos para alcanzar, hermanos, lo que necesitamos para poder vencer en la situación que estamos? Así Agar, como muchos en este tiempo, olvidó ella también la promesa. Olvidó que el niño que iba a dar a luz iba a ser Dios quien lo iba a bendecir y multiplicar por causa de Abraham, su padre. Escúcheme bien, había una promesa en el niño porque en Abraham había una promesa de parte de Dios. Por eso lo importante en este tiempo para usted es recordar que si hay una promesa en usted, hay una promesa también en su descendencia. Por eso no nos podemos rendir. Cada vez que tú dejas de luchar, conforme a lo que Dios te ha dicho, a lo que Dios te ha hablado, estás de alguna forma alejando lo que Dios quiere acercar. Agar había dejado de luchar por la promesa que Dios le ha dado, y ¿sabe lo que hizo? Empezó a renunciar a lo que Dios le entregó. ¿A cuánto Dios le ha entregado una promesa? A cada uno de nosotros. A todos Dios nos ha dado promesas. Usted que es papá, usted que es mamá, hay promesas sobre usted, por usted y para sus hijos y su descendencia también. Pero cuando perdemos la visión, ¿sabe cuál es el problema? Se pierde la promesa. Nos olvidamos de ella, la ignoramos. Y cuando ignoramos la promesa, hermano, es porque hemos perdido la dirección. Y cuando alguien pierde la dirección, en algún momento la va a necesitar. La va a necesitar, ¿sabe por qué? Porque el enemigo a lo que viene es justamente, escúchame bien, viene a arrebatarnos lo que Dios nos dio. Eso viene a ser el enemigo, viene a arrebatarnos lo que Dios nos entregó para que tú y yo podamos fructificar juntamente con ellos.
Y así como Agar, muchas veces cuando estamos pasando por algún proceso o alguna prueba, muchas veces se nos olvidan las cosas que Dios nos ha dicho. Claro, se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado. ¿Y sabe por qué? Porque perdemos lo que necesitamos para poder visionar. Como Agar, perdemos no solo lo que Dios nos ha dicho, sino que las promesas que Dios nos ha dado, porque necesitamos que Dios nos abra los ojos. Necesitamos que Dios nos abra los ojos. Y no esa vista que usted tiene para mirar lo natural, sino que necesitamos que Dios nos abra esa vista espiritual, el entendimiento, para poder ver, hermano, lo que está enfrente nuestro, lo que Dios nos ha dicho, lo que está a nuestro alcance, que por causa de caminar sin visión no lo podemos ver. Que por causa de caminar sin visión, usted y yo empezamos a renunciar. Cuando usted y yo empezamos a renunciar a lo que Dios nos dio, es por falta de visión. Cuando usted y yo empezamos a mirar de lejos lo que Dios nos ha entregado, ¿sabe por qué es? Es porque olvidamos lo que Dios ha dicho que hará a través de lo que nos ha dado. ¿Sabe cuál era la salvación de Agar? La promesa que Dios le había dado. ¿Sabe cuál era la salvación de Agar en ese desierto? Lo que Dios había dicho que haría con Ismael. El problema es que usted y yo somos buenos para soltar los Ismael que Dios nos ha dado. Y lo soltamos, ¿sabe por qué? Porque tenemos necesidad de algo más. Soltamos lo valioso por lo que necesitamos. Soltamos lo valioso por lo que no tiene valor. Y cuando empezamos a soltar lo valioso por lo que no tiene valor, hermano, siempre, acuérdate, siempre vamos a perder la dirección. Porque es lo de Dios lo que te direcciona. Es lo de Dios, hermano, lo que te hace ver cosas donde los demás no pueden ver. Claro, es la promesa, es lo que Dios hará con tu vida, con tu descendencia, lo que te lleva a alcanzar, lo que quizás otros no pueden alcanzar. Esta mujer Agar era egipcia, era una mujer pagana, pero Dios tenía una promesa en Ismael por causa de su padre Abraham. O sea, imagínese donde Dios podía hacer algo y lo que podía alcanzar a esta mujer por causa de la promesa que Dios entregó a su padre. La promesa que había sobre Abraham bendijo a Ismael también. Y cuando Ismael, cuando su madre soltó lo que Dios le había dado, Ismael lloró y Dios lo oyó. Cuando Agar dio por terminado todo lo que Dios le había entregado, Dios dijo: aquí recién comienza. Dice la Biblia que le abrió los ojos a ella para que pudiera ver. ¿Qué cosa pudiera ver? Que Dios estaba con Ismael. Porque hasta que Dios no le abrió los ojos, ella no pudo ver el lugar. No pudo ver el agua, el pozo que estaba ahí para beber. Necesitamos clamarle a Dios para que Dios nos hable y nos muestre todo aquello que por falta de la visión de Dios en nuestras casas y familias no hemos podido alcanzar o ver. Porque lo peligroso de perder la visión y lo peligroso de perder lo espiritual es que empezamos a perder lo que Dios nos ha dado. Cuando usted empieza a perder lo espiritual, lo empieza a cambiar por lo natural, se empieza a perder lo que Dios depositó en usted. ¿Por qué? Porque empezamos a olvidar lo que Dios nos ha dicho. Y cuando perdemos la dirección, empezamos a afanarnos con cualquier otra cosa, ignorando lo que Dios, que Dios a través de lo que nos ha dado, Él también nos va a bendecir. A través de lo que Dios ha dicho que hará con nosotros, será que usted y yo veremos manifestado lo que Dios también nos ha hablado. Cuando perdemos la dirección, nos empezamos a afanar con cualquier otra cosa, ignorando que lo que Dios va a bendecir y lo que Dios va a respaldar. Porque todo el que pierda de vista la visión de Dios, la pierde porque se está olvidando de las promesas que Dios le ha dicho.
Cuando usted y yo perdemos de vista lo de Dios, lo perdemos, ¿sabe por qué? Porque estamos afanados con lo que el mundo nos da. Cuando perdemos de vista, lo que Dios nos ha dicho que hará con nosotros, ¿sabe por qué lo perdemos? Porque no le damos valor a las promesas que Dios nos ha entregado. Mire lo que hace Agar. Agar prefiere alejarse y ver a su hijo morir de lejos a causa del sol y la falta de agua, en vez de clamar a Dios por lo que Dios tenía que hacer. Es la promesa que Dios le había dado. ¿Cuántas veces usted suelta lo que Dios le dio? ¿Cuántas veces dejamos de orar por lo que Dios nos ha dicho? No hay batalla que se pueda ganar si no es peleando, no es peleando para alcanzar la victoria. Imagínese un boxeador que tenga que pelear una pelea y declarando que es vencedor sin querer pelear. El no tener visión nos llevará a conformarnos con lo que tenemos y a conformarnos también con lo que pasamos y enfrentamos. No, si total ya no va a pasar nada más. Hay gente que ha perdido la esperanza en que Dios pueda hacer algo por los suyos, su familia, sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque hay promesas en ellos, pero las han olvidado. A causa del sistema, a causa del mundo, las han olvidado, y porque las han olvidado no pueden ver la vida, no pueden ver el agua, no pueden ver lo que Dios puede hacer. Hay gente que se ha rendido, escúcheme bien, se ha rendido a la circunstancia de la vida, teniendo promesas tan grandes, valiosas y poderosas, dice la Biblia, por causa de soltar lo que Dios le ha dicho, de soltar lo que Dios le ha hablado, de no hacer lo que Dios le ha mandado. ¿Cuántos hijos perdiéndose? Familias destruyéndose. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil conformarse con lo que pase que luchar por ello, que orar y clamar por aquello. Imagínese si acá, si la promesa no clama, si el niño no llora, Agar hubiese visto a su hijo morir. Si usted y yo no clamamos, ¿qué va a pasar con nuestras generaciones? Si usted y yo no cambiamos nuestra forma de pensar, dejamos el mundo afuera, atrás. Cuando nos toque clamar, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a preferir soltar lo que amamos, todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el enemigo de alguna forma nos ha hecho perder la visión, nos ha extraviado en ese caminar, en ese andar que nosotros hemos buscado recorrer. El peligro de perder de vista las promesas es que en medio de algún proceso o algunas pruebas, esa falta de visión nos pueda llevar a olvidar lo que Dios nos ha dicho. Es el peligro de perder la visión. Es que olvidamos las promesas y cuando nos toca enfrentar situaciones, nos toca enfrentar peligros, nos toca enfrentar situaciones que a usted le cuesta poder vencer. Hermano, no podemos vencer, ¿sabe por qué? Porque ignoramos o hacemos oídos sordos a lo que Dios nos ha dicho. Porque Agar al perder la visión de la promesa que Dios le dio, estaba dispuesta a soltar lo que Dios le había dado por lo que ella necesitaba. Agar estaba dispuesta a perder lo que Dios le había dado por lo que ella quería, por lo que ella necesitaba. ¿Y cuánta gente hay así hoy en día? Hoy día hay mucha gente que está fuera, que está fuera, está lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque han soltado sus promesas. Claro, porque han soltado sus promesas, porque es más fácil tomar lo que nos ofrece el sistema que tener que doblar nuestras rodillas para clamar y reclamar lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué causa Dios envía el ángel a Agar? ¿Sabe por qué le envía? Porque había una promesa de Dios en ese niño. Había una promesa de Dios en Ismael también. Y esa promesa Dios no la iba a olvidar, aunque Agar se determinara a soltar a su hijo para que muriera. Y lo que no se daba cuenta Agar, que por causa de esa promesa, ella también iba a sobrevivir. Porque eso hace la falta de visión, nos hace soltar lo que Dios
lo que Dios nos dio. La Biblia dice que Agar soltó al muchacho debajo de un árbol y se puso a distancia ella para no ver cuando el muchacho muriera. ¿Sabe lo que es ponerse a distancia? Es que nos dé lo mismo lo que pueda ocurrir con aquello que Dios nos ha entregado. Ponerse a distancia es no darle valor a lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu casa, en tus manos. Ponerse a distancia es alejarse de las promesas de Dios. Ponerse a distancia es alejarse de lo que Dios nos ha hablado. La promesa no estaba en Agar, estaba en lo que Agar estaba dejando a distancia. Por eso la promesa no está, escúchame bien, no está en lo que tú y yo somos, está en lo que Dios nos ha dicho. En lo que Dios nos ha dicho, conforme a lo que Él nos ha hablado, así también Dios hará en nuestras vidas. Y cuántas cosas que Dios nos ha dado las hemos soltado por no tener una visión clara de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Cuántas cosas usted y yo hemos soltado, hermano, creyendo que nuestras fuerzas van a poder alcanzar lo que Dios un día nos habló. La Biblia dice que Dios le habló a Agar, pero ella no pudo ver hasta que Dios no le abrió los ojos. Ella no pudo ver lo que necesitaba, y tú y yo necesitamos muchas cosas de parte de Dios. Necesitamos cosas que el mundo no nos puede dar. Y para poder alcanzarlas, porque, oiga, acuérdese que Dios nos bendijo con toda clase de bendición. Pero pastor, entonces, ¿por qué no puedo ver lo que Dios es, aquello con lo cual Dios me bendijo? Porque necesitamos que nos abra nuestros ojos. Necesitamos que nos dé entendimiento para poder recordar lo que Dios nos ha dicho que Él hará. ¿Por qué nos desesperamos en medio de las situaciones? ¿Por qué nos damos por vencidos, hermanos, en medio de lo que enfrentamos? Por una sola razón: porque ignoramos la palabra de Dios. La hemos oído, pero no la llevamos a nuestras vidas, y estamos en tiempo en que usted y yo necesitamos abrazarnos de ella. Necesitamos abrazarnos de esas promesas. Hoy día hay promesas de Dios, promesas tremendas de Dios que no se han cumplido en nuestras generaciones por una sola razón. ¿Sabe por qué? Porque vacilamos en medio de dos pensamientos, claudicamos. Vacilamos, no hay una convicción. No nos determinamos, si vamos a servir a Dios o vamos a servir a los Baales. La falta de visión llevó a esta mujer a perder de vista lo que Dios le había dado. Fue la falta de visión lo que llevó a Agar a olvidar lo que Dios le había hablado. Versos 17 y 18. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Escuche bien. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Y a quién le habló Dios? Le habló a la que no podía ver. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Y lo primero que le dice: no temas. Lo primero que le dice es: no temas. Porque el temor, ¿sabe lo que hace? Nos hace perder la visión. El temor nos saca para cualquier dirección, menos para la que Dios nos ha dado. El temor, el miedo nos hace hacer cualquier cosa menos lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Verso siguiente. Levántate, le dijo. Mire, oyó la voz del muchacho, pero ¿quién tenía que ponerse de pie? ¿Quién tenía que hacer el esfuerzo? ¿Sí? ¿Hay promesas en su vida? Entonces tendrá que usted hacer el esfuerzo. Claro, porque aún, escúcheme bien, aún ciega, cuando hablo de ciega, hablo de ceguera espiritual de ella. Porque ella veía, pero no veía la salida. Porque hay cosas que usted y yo podemos ver muy claramente, pero no la salida de lo que enfrentamos y vivimos. Levántate, le dijo, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. ¿Acaso el ángel no tenía fuerza para sostenerlo él?
¿Acaso el ángel no tenía fuerza para levantarlo él? ¿Por qué le pide a Agar? Porque Agar necesitaba recordar lo que Dios había dicho y lo que Dios iba a hacer. Porque hay cosas que tú y yo enfrentamos. Porque hay cosas que nos toca vivir a nosotros. Hoy, pastor, ha sido tan pesada la carga. ¿Sabe por qué? Porque no recordamos lo que Dios nos ha dicho. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Pero no nos gusta hacer ese esfuerzo. No nos gusta a nosotros, mira lo que te voy a decir, tener que dejar nuestras cosas de lado por causa de lo que Dios quiere hacer en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Póngalo usted, el Ismael, en el cual quiere usted que Dios haga algo. Haré de él una nación grande. El amor de Dios es tan grande como es tan grande para con nosotros que Él siempre está dispuesto a recordarnos lo que tendemos usted y yo a olvidar. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos aun cuando fallamos. Dios siempre está dispuesto, hermano, a aparecérsenos aun cuando no lo merezcamos. Y se nos aparece, ¿sabe para qué? Para recordarnos lo que Él va a hacer. Dios siempre se nos aparece para recordarnos lo que Él va a hacer. Es por eso que cuando el muchacho llora, el ángel se le aparece y le recuerda la promesa a Agar. La Biblia dice que Dios escuchó la voz del muchacho y envió al ángel como respuesta para ayudar a Agar. ¿Y cuántos creen que hoy día no está el ángel, pero está la palabra de Dios? Amén, para recordarnos y ayudarnos, hermano, a hacer todo, a vencer todo, a hacer todo lo que tenemos que hacer. Por eso le hablaba de visionar, porque lo único que nos lleva a recordar y a ver lo que Dios nos ha dicho es la palabra de Dios. Porque en cada proceso que tengamos que enfrentar, nunca estaremos solos. Mira al de al lado y dígale, no estás solo. Mírelo de nuevo y dígale, yo tampoco. Claro, Dios siempre estará mirando y la ayuda vendrá a su vida cuando usted la necesite. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no estamos solos. Agar se había olvidado de las promesas, pero Dios no. Usted y yo nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho, pero Dios no se olvida de lo que Él nos ha hablado. Por eso la misericordia nos alcanza cada día. Por eso su misericordia cada mañana, hermano, se renueva sobre su vida. Porque Él no se olvida de lo que Él nos ha dicho. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra dice que no pasará. Entonces, si Dios nos ha hablado, y no hemos podido ver lo que necesitamos ver, acerquémonos a Dios, reconozcamos lo que Dios nos ha dicho. Caminemos conforme a lo que Dios nos ha hablado, hermano, y vamos a poder ver en donde antes no veíamos. Claro, vamos a empezar a pillar la respuesta, vamos a empezar a pillar los resultados, que antes no podíamos encontrar. Verso 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Qué fue lo que vio? Diga conmigo, Agar vio lo que necesitaba. Claro, usted y yo, ¿cuántos de nosotros necesitamos ver cosas que no hemos visto? Todos necesitamos ver cosas, ya sean respuestas, familia, sean lo que sea en sanidad, en el área económica, laboral, en el área que todos necesitamos respuesta. Todo, y usted y yo decimos, ojalá Dios me bendiga, ojalá Dios haga. No, Señor, ábreme los ojos, dame entendimiento, ayúdame a comprender, Señor, que tus promesas son reales, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que lo que tú vas a hacer, aunque yo no lo entienda, Señor, si lo busco, si clamo, si persevero, lo voy a poder ver. Agar tuvo una fuente de agua muy cerca, pero no la pudo ver por la falta de visión. ¿Por qué no podía ver el agua? Por falta de visión. Porque la falta de visión nos lleva a olvidarnos de sus promesas. Y cada vez que tú te olvides de las promesas de Dios, estás caminando a ciega. Cada vez que nos olvidamos e ignoramos lo que Dios nos ha dicho, hermano, estamos caminando como con la luz apagada. Claro, ¿qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es mi camino. O sea, cada vez que yo camino conforme a lo que Dios me habla, hermano, yo no me puedo equivocar.
Claro, no me puedo equivocar porque Dios no se equivoca. En nosotros sabe por qué trastabillamos, tropezamos, caímos, nos paramos, volvemos a caer. Porque espiritualmente somos inestables. Claro, dejamos mucho que nuestras emociones nos gobiernen. ¿Sabe lo que pasaba con Agar? Sus emociones gobernaban su vida. Al punto, escúcheme bien, de no llevarla a entender, ni sentir, ni poder ver lo que estaba haciendo. Estaba soltando lo único que ella tenía en su vida. Estaba soltando lo que Dios le había entregado a ella y le había dicho que Dios iba a prosperar. Pero la falta de algo es lo mismo que pasa hoy en día en el creyente. La falta de algo, la necesidad de algo nos hace, hermano, ir hacia atrás. La falta de algo nos hace renunciar a lo que Dios nos ha dado. Nos hace no creer a las promesas que Dios nos ha dado. Por eso muchas veces buscamos en donde no tenemos que buscar, en vez de humillarnos a Dios y decirle: Señor, aquí está tu hijo. Agar estuvo a punto, mire, ya termino. Agar estuvo a punto de perder lo que Dios le dio por falta de visión. Y a lo mejor hay cosas que usted está a punto de perder en el área que sea de su vida. Y no es porque el enemigo metió la cola, es porque nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha hablado. Es porque nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha dicho. Porque la falta de visión, le repito, nos lleva a sufrir muchas veces sin necesidad. Agar creyó que su hijo se iba a morir sin tener necesidad de hacerlo. Dios le había dicho: hey, yo estaré con él. Y Agar lloraba, sufría y lo dejó abandonado porque pensó que se iba a morir. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: te voy a bendecir? Y usted y yo dejamos lo que Dios nos dice tirado. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo, pensando, llorando o buscando alcanzar las cosas por nuestra propia fuerza. ¿Cuántas veces con lo que Dios nos ha dado, al final nosotros con nuestra actitud es como si lo dejáramos botado? ¿O no? Claro, cuando tú miras a distancia, cuando usted deja algo ahí para hacer otra cosa, lo dejo ahí y luego, no sé, por allá quedó. Y cuando Dios nos habla y usted y yo ignoramos la palabra, es como dejarla botada. Dejémosla ahí nomás, sí, al final. Sigamos lo que estamos. Y en algún momento en lo que estamos, vamos a darnos cuenta que necesitamos de lo que Dios nos ha dicho y que hemos dejado botado atrás. Agar lloró sin necesidad. Se rindió sin necesidad. Y todo eso sucedió porque no tuvo la visión para poder ver la provisión de Dios. Todo eso sucedió porque no tuvo la visión de poder ver la provisión de Dios. Se rindió sin necesidad, se dejó vencer. Estaba dejando a su hijo atrás. ¿Sabe por qué? Por lo que ella necesitaba agua. Y la necesidad fue más fuerte que lo que Dios le habló. Su necesidad fue más fuerte que lo que Dios le había dado. Solo cuando Dios le abre los ojos a Agar es que ella accede a la provisión de Dios. Diga conmigo: ábreme los ojos, Señor. ¿Por qué le digo, diga conmigo: ábreme los ojos, Señor? Porque necesitamos ver lo que Dios nos ha hablado. Necesitamos ver esa provisión de Dios. Y para que usted y yo la podamos ver, necesitamos levantar nuestras manos arriba y decir: Señor, aquí estoy. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua. Y dio de beber al muchacho. Es impresionante lo que sucede con Agar, porque ella no pudo ver ni acceder a la fuente de agua que ya estaba ahí hasta que Dios le abrió los ojos. No pudo acceder a la fuente de agua, a lo que necesitaba, hasta que Dios le abrió los ojos. ¿Cuántos necesitan algo? Entonces pidámosle a Dios que nos dé el entendimiento, que nos abra los ojos. Porque no es que las cosas no estén.
No es que las cosas no se puedan alcanzar, es que necesitamos que intervenga Dios. Necesitamos que intervenga Dios, y Dios está dispuesto a intervenir. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Escúcheme bien. Él es fiel no a lo que lloramos. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su promesa. A eso Dios es fiel. Por eso es que es importante que usted y yo recordemos lo que Dios nos ha dicho. Es importante lo que Dios nos ha hablado. Cada vez que usted está acá, Dios a usted le está hablando por medio de su palabra, y yo le predico su palabra. Y cada vez que Dios nos habla, yo no sé cómo, pero yo le digo al Señor: Señor, tú dijiste, yo no sé. Cada vez que Dios me habla, yo digo: Señor, aquí estoy, pero no es mi palabra, es lo que tú has dicho, y tu palabra dice. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No sé, Señor. El tiempo que te va a demorar tampoco lo sé, pero sí sé que lo va a hacer. Hermano, y veo cómo Dios se glorifica, cómo Dios hace cosas. Parece que algo va a pasar y interviene Dios y nada sucede. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. A su palabra, y cada vez que Dios quiere abrirnos los ojos es para hacernos recordar lo que Él nos ha dicho, y que usted y yo podamos ver lo que Él nos ha hablado. Imagínese si Dios no nos abre los ojos, ¿cómo usted va a ver algo que naturalmente no lo puede ver? Porque es el problema nuestro, que por causa de no ver espiritualmente lo que Dios nos ha hablado, de no poder nosotros, de que Dios no, el problema es por causa de que Dios no nos ha abierto los ojos, no nos hemos dejado que Dios nos abra los ojos. Muchas veces salimos corriendo detrás de todo lo que podemos ver naturalmente. Todo lo que ella necesitaba estaba al alcance de su vista, pero ella estaba cegada, confundida por el proceso y la prueba, porque a través del proceso y la prueba no pudo ver lo que Dios de antemano tenía preparado para ella y su hijo. Le repito, todo lo que ella necesitaba estaba al alcance de su vista. Porque dice que cuando Dios le abrió los ojos pudo ver lo que, no salió a buscar algo, no dice que pudo ver lo que no había visto. Pero ella cegada y confundida por el proceso y la prueba, porque eso es lo que hace la prueba y el proceso en nosotros muchas veces. Eso viene para que usted y yo, hermano, podamos vencer, podamos de alguna forma ver lo que Dios nos ha dicho, pero nos cega muchas veces cuando usted y yo no recordamos lo que Dios nos ha hablado. Por el proceso y la prueba no pudo ver lo que Dios de antemano tenía preparado para ella y su hijo. Tuvo que venir el ángel de Dios a abrir sus ojos para que ella pudiera ver que en medio del desierto había una salida para ella. Póngase de pie, por favor. ¿Qué tuvo que venir? El ángel de Dios, para que ella pudiera ver que en medio de lo que estaba viviendo, enfrentando, pasando, había una salida para ella. ¿Sí? Entonces yo no sé lo que usted pueda estar pasando hoy día, no sé lo que pueda estar viviendo ahora, pero el ángel de Dios es su palabra que viene a nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para volvernos a hacer visionar lo que hemos dejado de ver, para volvernos a visionar, hacernos visionar lo que usted y yo hemos soltado. Porque cuando perdemos de vista lo que Dios nos ha dado, ¿sabe cuándo perdemos de vista lo que Dios nos ha dado? Cuando nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Cuando nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Por eso, no se olvide de lo que Dios le ha hablado. No se olvide. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se olvida, escúcheme bien, cuando venga la prueba, cuando venga la situación, usted va a decir: Señor, tú lo dijiste. ¿Me entiende? Usted lo va a poder decir y el diablo no lo va a callar. Porque es triste cuando usted y yo, escúcheme bien, estamos viviendo situaciones y necesitamos orarle, clamarle a Dios por algo, y usted y yo sabemos que no hemos sido fieles. Cuando usted y yo sabemos que nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha hablado. ¿O no? ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dice, ¿no qué? No os engañéis, dice. O sea que usted y yo nos podemos engañar a nosotros mismos. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice: porque con la vara que vosotros medís, os volverán a medir. Eso dice Gálatas 6:7. O sea, nosotros necesitamos acordarnos que Dios nos ha hablado. No podemos hacernos lesos solo en medio de la dificultad. Necesitamos recordar lo que Dios nos ha dicho, porque en medio de la dificultad, lo que Dios nos ha dicho, escúchame bien, nos dará el entendimiento, nos traerá claridad para ver lo que necesitamos para salir de ahí.
¿Sí? En medio de las situaciones, conforme a lo que Dios nos ha hablado, hermanos, vamos a encontrar nosotros la salida para nuestros problemas. Pero si olvidamos la promesa de Dios, ¿sabe lo único que vamos a hacer? Va a ser gritar y desparramar para todos lados. Va a sufrir el gato, el perrito, todo el que se cruce, las piedras. ¿Sabe por qué? Simplemente porque no recordamos lo que Dios nos ha dicho y empezamos a soltar la bendición que Dios nos ha entregado. Su palabra es una bendición para nosotros. Y la soltamos. ¿Sabe por qué la soltamos? Y la miramos a distancia, porque después el enemigo, mire lo que hace, nos hace escondernos, nos hace mirar de lejos lo que Dios nos ha dicho, porque Él sabe lo que hace, nos acusa. Acusa nuestra vida. ¿Qué te va a responder Dios? Y mira cómo ha sido. ¿Qué va a hacer Dios ahí? Y mira. Y cada vez que usted y yo recordamos lo que Dios nos ha dicho y volvemos a Él y nos inclinamos a Él, ahí está Dios como Padre para restaurarnos, levantarnos. ¿Sabe qué? Para colocar anillo, túnica, dice la Biblia, ¿cierto? Calzado nuevo, hacer fiesta en favor de nosotros. Por eso la importancia de volvernos a Él. Porque cada vez que usted y yo lo reconocemos a Él, reconocemos sus promesas, nos acordamos de su palabra, hay algo que cae. Hay algo que cae de nosotros y empezamos a ver lo que antes no hemos podido ver. Oremos al Señor, cierre sus ojos.